Buenas tardes con todos, soy Martín López, actual estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad César Vallejo. En la oportunidad de hoy voy a mostrarles cómo se hace debidamente el examen físico general y segmentario. Este tipo de examen se utiliza para completar y corroborar información previa a los análisis. También se puede complementar con análisis de laboratorio y nos sirve de carácter juicio y para obtener diagnósticos de enfermería. Acompáñenme a ver cómo se realiza este proceso. Muy bien, como dije anteriormente, este tipo de exámenes es más que todo para una recopilación de datos, pero es importante tener en la mente una serie de puntos a tomar en cuenta para este tipo de exámenes, los cuales son iluminación y temperatura, respetar la privacidad del paciente, la comodidad y postura correcta del paciente, tener a la mano todos los materiales e insumos que vayamos a utilizar y por último, reducir la presencia de ruidos molestos que vayan a molestar a nuestro paciente. Durante el examen vamos a utilizar diversas técnicas, las cuales son auscultación, inspección, palpación, olfacción y percusión. ¿Qué? ¿Qué? En el proceso de examen físico general y segmentario, no olvidemos lavarnos nuestras manos. Frotamos palma con palma, por encima de la palma, en el dorso de los dedos, rodeando el pulgar, en el dorso de la palma, con los dedos juntos, rodeando la muñeca, y en la parte de la palma frotamos con los dedos. Enjuagamos con abundante agua. Y con la ayuda de un papel toalla nos secamos. Por último, cerramos el caño con ayuda del papel y descartamos. Ok, polilla. Paciente Dinar Zapalo, por favor pasar al box número 4. Buenas tardes, por favor tírese en la camilla boca arriba. Vamos a proceder con el examen físico general. El examen físico general es un examen en el que más que todo vemos todo lo que son signos vitales y, como dice su nombre, comprobar el estado de integridad común. Empezamos con la temperatura, así como el pulso radial y la frecuencia cardíaca y respiratoria. Una de las técnicas más comunes usadas es, a la vez de controlar el pulso, controlar la frecuencia respiratoria. Esto se hace mediante las pulsaciones y viendo cómo sube el tórax por medio de las inspiraciones. Pero también es importante ayudarnos de instrumentos como el estetoscopio. Son expertos, expertos vos. Respire. Esta es una técnica muy avanzada, pero si no la dominamos no hay ningún problema. Podemos controlar por separado la frecuencia cardíaca, respiratoria y el pulso. Siguiendo con la parte del examen, ahora vamos a utilizar el método segmentario, que sigue un orden cefalocaudal, lo que quiere decir que vamos a tomar desde la cabeza hasta los pies. Paciente Dinar Zapalo, el examen que le voy a practicar en este momento no presenta ningún tipo de molestias, es totalmente indoloro. Sin embargo, si en algún momento del examen o la evaluación presenta alguna molestia o un dolor o una incomodidad, por favor me lo refiere y me lo hace saber. ¿De acuerdo?
Muy bien. Empezando con la cabeza, tenemos que palpar e inspeccionar esta zona, descartando lesiones, profundidades o bultos, así también como la integridad del cuero cabelludo y la higiene que lleva el paciente. Después de haber analizado la parte de la cabeza, seguimos con la cara y la boca. Para la parte de los ojos tenemos que comprobar la integridad de las córneas, que estén correctamente alineados con el pabellón auricular, así como descartar alguna lesión o molestia. También debemos de preguntar al paciente si tiene algún problema oftálmico o si usa alguna prótesis como lentes de contacto o lentes normales. Como dije anteriormente, comprobamos la integridad y la coloración de la pupila y comprobamos que pueda ver el paciente, así como sus reflejos oftálmicos. Para la parte de la boca, tenemos que comprobar la higiene dental y descartar alguna lesión interna en los dientes. La lengua tiene que estar hidratada, presentar algunas mucosas y tiene que estar, como ven, de color rosado. Debemos comprobar también la capacidad para abrir la boca y que el paciente pueda hablar. Y para finalizar la parte de la boca, le pedimos al paciente que degluta. ¿Puede pasar saliva, por favor? ¿Presentó alguna molestia? Ok. Prosiguiendo con la parte del examen, ahora toca inspeccionar la zona de las orejas. ¿Puede rotar la cabeza, por favor? Inspeccionamos si existe alguna lesión anatómica que esté interfiriendo con el proceso de audición, así como la turgencia de la piel y la higiene que tiene el paciente. También pedimos que refiera si tiene alguna perforación, como en este caso que usa un arete. Ya puede rotar, por favor. Aquí comprobamos la presencia de los ganglios linfáticos y de las glándulas tiroideas en el cuello. También inspeccionamos la presencia de los vasos sanguíneos que hacen irrigación por esta zona. Comprobamos si existe alguna lesión. Puede mover un poco de lado a lado. ¿Existe algún dolor? Y por último, pedimos que degluta saliva nuevamente para comprobar la integridad de esta zona. Todo correcto. Después de esta parte toca inspeccionar el tórax y el abdomen. Le pedimos al paciente que inspire profundamente. ¿Puede inspirar profundamente, por favor? Aquí podemos apreciar cómo el tórax se está levantando con cada inspiración. Comprobamos, ahí nada más por favor, comprobamos la simetría de esta zona y comprobamos también nuevamente la turgencia de la piel, así como si existe alguna presencia de gases o líquidos. Esto con la técnica de la percusión que ya utilizamos previamente. Para inspeccionar la parte del abdomen haremos nuevamente uso de la palpación, esta vez más profunda y más centrada en los 9 cuadrantes abdominales. ¿Me indica por favor si presenta algún dolor? ¿Le duele un poco? Todos los datos que manifiesta este paciente tenemos que anotarlos, como ya sabemos, en la ficha. Siguiendo, toca ahora inspeccionar la parte de la espalda, la columna y los riñones. ¿Puede sentarse, por favor? Descúbrese la parte del chaleco. Y levántese la parte del polo, por favor. Para esta parte vamos a utilizar nuevamente el estetoscopio, donde vamos a escuchar la parte del pulmón nuevamente, pero ahora desde el lado contrario. Inspire, por favor. Correcto, eso es todo. Esto es para comprobar algunas secreciones y sibilancias. Continuamos con la parte de la columna, en la que tenemos que palpar con nuestros dedos toda la zona cervical, comprobando la simetría y descartando algún dolor o molestia en el paciente. ¿Hubo algún dolor? Muy bien. Para la parte del examen de los riñones o el vientre bajo en la parte contraria, tenemos que usar el siguiente método. Piensa, muchacho, piensa. Estudia, sonso. Método, que consiste en poner nuestra palma de esta forma y hacer percusión con el puño.
¿Existe algún dolor o molestia? ¿Nada? Perfecto. Muy bien, en la parte del riñón derecho, ya. Ok, eso sería todo. Para terminar con la parte del examen, toca por último inspeccionar la zona de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Puede volver a echarse, por favor? Boca arriba. Para esta parte de la evaluación, le pedimos al paciente que extienda los brazos. ¿Puede extender los brazos hacia arriba, por favor? Muy bien. Me va a decir si puede imitar todos los movimientos que voy a hacer. Muy bien. Comprobamos nuevamente la turgencia y si existe algún dolor, lesión o anomalía en estas zonas. ¿No existe ningún dolor? Muy bien. De paso, ya que estamos aquí, comprobamos la integridad de la piel en la zona de las manos, así como la irrigación y el tiempo en las uñas. Esto se llama llenado capilar, que es una técnica que se usa solo haciendo presión y comprobando el tiempo en que retorna entornarse de este color. Muy bien, puede bajar el brazo. Para el análisis en la parte de las extremidades inferiores, repetimos el mismo proceso. ¿Puede flexionar, por favor? ¿Me va a decir si existe algún dolor? Ahí. ¿Puede flexionar la pierna? Va a tratar de mover un poco la pierna y me dice si existe alguna incomodidad. No. Muy bien. Repetimos con la pierna contraria. Flexione, por favor. Arriba. ¿No existe ningún dolor? Flexione. Mueve un poco el pie, por favor. Para terminar el examen, inspeccionamos la zona de los pies y las uñas y eso sería todo. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Muy bien, ya que hemos terminado la parte del examen físico, solo quedaría inspeccionar la parte de los genitales según lo requiera el paciente. Recordemos que este examen físico se puede complementar con pruebas de laboratorio para obtener una recopilación de datos mucho más certera y obtener, como se dice, un diagnóstico mucho más certero y eficiente en base a lo que requiere el paciente. Anotamos todos los datos que hemos obtenido mediante el examen físico, general y segmentario en nuestra ficha de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración, puede retirarse. Muy bien, después de haber evaluado la parte física con el proceso de evaluación segmentaria y general, toca ver la parte mental o psicológica del paciente. En este caso ejemplificamos con un paciente adulto mayor. Como primera instancia podemos adoptar ejercicios simples como brindarle al paciente una revista, un documento, cualquier texto que sirva para que el paciente pueda leer y demostrar así alguna complejidad en el proceso de la lectura, tales como trabarse o una dificultad visual. También es importante utilizar algunas técnicas como lo son los test y echar mano de escalas de medición, como por ejemplo el conocido test del reloj, el cual voy a pasar a mostrar. El test básicamente, como el propio nombre lo dice, consta de dibujar un reloj. Nosotros le indicaremos al paciente adulto mayor que dibuje un reloj y dependiendo de eso va a tener una puntuación. Los dibujos del paciente pueden variar entre un círculo completamente perfecto, un círculo semi perfecto o algo que simplemente no tiene forma, como lo pueden apreciar aquí. Básicamente estos podrían ser unos modelos, estamos solo intuyendo, y basado en la posición de los números y la correcta colocación de las manecillas indicando la hora que nosotros le vamos a brindar al paciente, podremos asimilar su nivel de metacognición y su nivel de comprensión ante esta situación. También podemos echar mano de otros ejercicios que son muy usuales, los cuales consisten en, por ejemplo, la coordinación motora, el cual consiste básicamente en indicarle al paciente que doble una hoja por la mitad
y que la ponga en distintas partes de su cuerpo en un determinado orden, como lo son, por ejemplo, cabeza, cuerpo, pies, manos, rodillas, hombros, etcétera. Y también en esta parte podemos evaluar lo que es un aspecto muy interesante, que es la dependencia de este paciente, puesto que siendo el caso de un adulto mayor, el nivel de dependencia podría variar. En esta parte podemos entrevistar al paciente a manera de un conversatorio para que no se sienta muy intimidado o vulnerada su privacidad, puesto que estamos haciendo preguntas técnicamente muy privadas que son ya parte de la vida del paciente. Preguntas simples como si tiene algún problema para vestirse, si ocupa ayuda para ir al baño, si él es el propio encargado de comprar sus alimentos en los supermercados, en las tiendas, etcétera, si tiene algún vehículo particular que use y si él tiene la capacidad, por ejemplo, de manejarlo o de mantenerlo. Y aquí también se puede evaluar el nivel de atención o de cuidado que tiene el entorno, en este caso los familiares del adulto mayor. Si el paciente muestra un nivel de comprensión y un vocabulario amplio que sí podamos entender, no va a haber ningún problema en hacerlo a manera de conversatorio. Pero en caso de que tenga un nivel de dificultad, como que ya no se le entiende muy bien las palabras o simplemente no se acuerda muy bien por presentar algún trastorno mental como puede ser Alzheimer, sí, claro, o simplemente Parkinson, porque obviamente si tiene Parkinson, en el test que mencionamos de reloj anteriormente, obviamente va a existir algún problema. Así que para esto podemos echar mano otra vez de una hoja y un lápiz, un plumón, lo que tengamos a la mano, y básicamente explicar con la técnica del árbol genealógico, que es básicamente primero dibujar una persona, un círculo, una figura, un punto en la parte más alta de la hoja, como pueden ver aquí, y le vamos a ir explicando al paciente: este punto, esta persona, este círculo, esta figura, esto. Me vas a decir aquí quiénes son tu familia, si tienes hijos, 1, 2 o 3, si ese hijo tiene alguna pareja, si ese hijo también ha formado su propia familia, cuántos hijos tiene, con quiénes te llevas mejor, con quiénes sigues hablando, quiénes te cuidan, quiénes no te cuidan, quiénes viven contigo, quiénes no te visitan. Básicamente así podemos evaluar quiénes están más al pendiente y cuál es el entorno que rodea a nuestro paciente. Esto básicamente para tener una idea más clara y un panorama mucho más amplio de la situación. Y ahora bien, en el transcurso de esta entrevista y test que vamos a ir evaluando a manera de conversatorio, es importante hacer preguntas de metacognición para seguir evaluando el nivel de memoria que tiene nuestro paciente, porque sí, también es importante evaluar la memoria que va a tener nuestro paciente. Como por ejemplo, podemos echar uso de algunos recursos como enumerar, por ejemplo, aleatoriamente números, por ejemplo 3, 5, 8, 27, 3, que los repita en un orden al derecho y al revés, en un orden inverso. Esto básicamente para, como ya dije anteriormente, para evaluar el nivel de memoria que tiene nuestro paciente y si existe algún deterioro en este. Dentro de la entrevista también podemos evaluar lo que es la percepción que tiene nuestro paciente en relación a la realidad. Como podemos echar mano nuevamente de un test, ya sea escrito en caso de que el paciente tenga la facultad, y en todo caso, si no, para hacerlo mucho más fácil, a manera de conversatorio o entrevista como estamos haciendo hasta ahorita. Y podemos hacer preguntas fáciles que demuestren que nuestro paciente sí está dando unas respuestas con coherencia y de acorde a las preguntas situadas, tales como por ejemplo la fecha. Si preguntamos la fecha y el paciente está consciente de la fecha correcta, quiere decir que sí está ubicado en un respectivo tiempo y lugar acorde. Y lugar también, sí, tenemos que preguntar en qué lugar se encuentra. Si responde correctamente en el establecimiento de salud o bueno, en el entorno en el que estemos realizando esta entrevista, va a estar todo bien, correcto.
Ahora también es importante hacer otras preguntas como el nombre de sus familiares, quién le ha traído al establecimiento de salud en caso de que así se dé la situación, en la fecha del día de ayer, qué día es hoy, y no me refiero a fecha, sino el día específico, siendo lunes, martes, miércoles, en sí el día en el que estemos realizando esta entrevista o esta intervención. O también preguntas como, por ejemplo, su cantante favorito, su comida favorita, qué fue lo último que comió, algún hecho que recuerde con cariño, con nostalgia. Esto para evaluar, por ejemplo, si este paciente está bloqueado mentalmente o perceptualmente en algún evento que haya tenido anteriormente. Porque sí, suele pasar estos casos. También se puede echar mano de otras preguntas como ya, por ejemplo, el nombre del presidente actual, que sí, pues eso es ya una manera de ver ya si la percepción del paciente si está mucho más enfocada y acorde y está todo normal. Finalmente, no debemos olvidar, obviamente, que antes de hacer todo esto, es importante, en primer lugar, que el paciente nos brinde su nombre. Obviamente, durante el proceso del examen físico general y segmentario ya lo hemos registrado, pero es importante que el propio paciente nos lo diga con sus propias palabras, que esté consciente de datos fáciles como lo son edad, sexo, etcétera. Y bueno, también podemos utilizar algunos ejercicios ya complementarios como lo son escribir algunas palabras, que sí, pueden ser escribir algunas palabras o dibujar algunas figuras geométricas. Uno de los ejercicios más usados para ver si existe algún deterioro de la escritura es dibujar alguna figura o serie de imágenes y hacer que el paciente las pueda imitar correctamente, como puede ser el caso de dibujar dos círculos, cuadrados, triángulos, cualquier figura que sea fácil pero que nos pueda ayudar para evaluar a este paciente. Como ya dije, también podemos echar algún mano de recursos aparte de lo que son hojas y papel y lápiz, pues, básicamente de cualquier texto, revista, cuaderno que pueda ayudar al paciente a leer y que nuevamente nos ayude a evaluar a este paciente. Sin más que decirles, me despido, espero que el video haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.